11 de la mañana, hora del centro de México. Hoy iniciamos con una hora de retraso, pero nada nos detiene. Estamos en una sesión más de Perio MX Academy. Muchísimas gracias. Iniciamos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. 11 de la mañana, hora del centro de México. Iniciamos un poquito tarde, pero no importa. Aquí estamos iniciando la sesión 14. La sesión 14 de Perio MX Academy. ¡Qué felicidad! Saludos a las 160 personas que están conectadas. Muchísimas gracias por todo. Estamos más que felices, más que contentos. El día de hoy toca una sesión bien importante, bien interesante, una sesión que tiene que ver con respecto a la terapéutica mucogingival. Ya hablaremos acerca de controversias respecto a esto, pero antes de hablar de controversias, recordemos que requerimos estar bien centrados con las bases. Perio MX Academy, como saben, es una iniciativa que nació gracias a alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM. Son clases para mis alumnos, pero que las dejamos abiertas para todo público. Muchísimas gracias a todos. Y el día de hoy le toca el saludo al 4008, también al 4013, al 4009, al 4014 y bueno, pues todos los grupos que se quieran unir de las diferentes facultades de América Latina y también de México. Saludos a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias. Recuerden que las clases estas clases no se anteponen ante ningún criterio de ningún profesor, de ningún programa, de ninguna escuela de odontología y también son inspiradas en alumnos de pregrado. Así que recuerden que estamos en un nivel básico, pero no importa, pueden preguntarnos todo. Y bueno, recuerden que el día de mañana tendremos webinar a las 11:30 de la mañana con el doctor Lima. Ya quedan pocos lugares, pueden inscribirse hoy con media beca, muchísimas gracias. Y el día viernes tendremos nuestro seminario clínico con el doctor Gerián González, un perioimplanto debate, donde hablaremos de implantes post-extracción inmediatos, diferidos, cómo trabajar al respecto. Será interesante. Y mañana también, o sea, vamos a estar muy activos estos días. Mañana tendremos nuestra sesión con el doctor Jorge Alania desde Perú, un gran amigo que siempre ha estado con nosotros. La verdad es que es un gran referente como docente dentro de la cirugía plástica periodontal de América Latina. Muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana. Y yo sé que mucha gente estaba disfrutando que no íbamos a tener clase, como cuando no llega el docente y vámonos porque no va a haber clase, pero no, sí hay clase y hoy voy a empezar de nuevo con esta frase de Luis Eduardo Dauté: quien no tenga sueños que se disponga a tener dueños. Yo no voy a tener dueños, yo voy a luchar por mis sueños, todos debemos de luchar por ellos, aunque todo esté en contra, aunque no haya dinero, aunque no haya trabajo, aunque el virus esté afuera y nos hagan y nos obligan a estar en casa. Si no luchamos por nuestros sueños, nos vamos a disponer a tener dueños. No los abandonemos. Sé que es difícil soñar en momentos como este, pero no hay que desistir, porque siempre que haya vida va a haber una posibilidad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y aquí estamos en Perio MX Academy. Y bueno, el tema es este. Yo la verdad es que me preocupa más cuando me preguntan como periodoncista qué me gusta hacer como periodoncista. Yo siempre me comento que me preocupa mucho la enfermedad periodontal. A mí la enfermedad periodontal es algo que me mueve todo el tiempo, que está presente. Yo le digo a los alumnos que se centren más en la enfermedad periodontal, pero ahora con redes sociales y con el Instagram y con el TikTok y con tanta cosa que hay, la realidad es que mucha gente se ha enfocado a la periodoncia como pues vislumbrarla o solamente centrarla en procedimientos de cirugía plástica periodontal, lo que es el manejo de las recesiones gingivales, el aumento de tejido blando en dientes e implantes. Es una parte de la cirugía periodontal, pero la verdad es que no es la prioridad en la periodoncia, a mi caso de ver. A mí me preocupa más que haya pacientes que estén perdiendo dientes por enfermedad periodontal que pacientes que tengan recesiones. Pero definitivamente hoy es un reto tener pacientes que tengan recesiones gingivales. Esto también ha generado mucho ego entre especialistas. Muchas personas hacen la cirugía plástica periodontal y se inventan y se reinventan como cirujanos plásticos periodontales cuando realmente las necesidades que tenemos, y yo lo platicaba con el doctor Filippo Graziani, que es presidente de la Federación Europea de Perio, la realidad es la enfermedad periodontal y el mundo está interconectado y hoy sabemos que el mundo cada vez está más junto. Pero el punto es cómo tratamos las recesiones gingivales. Y hoy en día, ayer platicamos con el doctor Pablo Urrutia y pueden ver en nuestro canal de YouTube la clase. Platicamos de factores predisponentes, factores precipitantes, factores que contribuyen a las recesiones gingivales, etiológicos y demás. Y también hablamos de diagnóstico, pero la realidad es que, bueno, ¿qué procedimientos hay? ¿Qué procedimientos hay avalados? Que yo la verdad es que, lo voy a decir claro, en muchos posgrados de odontología del mundo,
pues se explica la plástica periodontal muy en referencia, y sobre todo en América Latina, muy en referencia de la experiencia del clínico, pero se tienen que hacer revisiones sistemáticas, se tienen que hacer pues muchas revisiones de la literatura, qué existe, qué hoy ya no se utiliza o qué se sigue utilizando. Definitivamente hoy uno de los problemas que tenemos con las recesiones gingivales es la asociación de las recesiones gingivales a un cepillado traumático y vigoroso. Y este artículo del doctor Acunzo, que fue publicado hace unos cuantos años, que la verdad es que no es un mal artículo, habla acerca de que no es tan malo el utilizar cepillo eléctrico. Mucha gente piensa que el cepillo eléctrico puede ocasionar enfermedad periodontal, o bueno, no enfermedad periodontal, no, lesiones mucogingivales, ¿sí? Pues me distraje un momento, que el cepillo eléctrico puede ocasionar lesiones mucogingivales. Sabemos que un cepillado traumático vigoroso puede generar lesiones mucogingivales, pero hoy sabemos que pues con este estudio aleatorizado del cepillo eléctrico manual versus el cepillo eléctrico, más bien el cepillado, la técnica de cepillado manual versus la técnica de cepillado con cepillo eléctrico, pues no mostró significatividad, al contrario, se mostró que hay una gran estabilidad del margen gingival después de la cirugía plástica periodontal, y es cuando mucha gente dice, es que yo no mando el cepillo eléctrico porque el paciente se lastima. Realmente hay que instruir al paciente, y un paciente que tiene recesiones gingivales definitivamente puede ser un candidato para el cepillo eléctrico porque puede calibrar mejor la higiene, pero debemos de coachear al paciente, debemos de decir a los pacientes cómo manejar el cepillo eléctrico. No es que nos casemos con el cepillo eléctrico no va a superar al cepillado manual jamás, pero sí puede darnos grandes posibilidades de que el paciente se estabilice y sobre todo tenga un régimen un poco más estricto con el uso del cepillo eléctrico. Así que hoy podemos decir que con este estudio del doctor Acunzo podemos concluir que el cepillo eléctrico no genera daño a nivel marginal y que puede haber estabilización mucogingival con el uso del cepillo eléctrico después de la cirugía plástica periodontal. Ya lo platicaremos en otra sesión en Perio MX Academy. Aquí está la referencia, pueden tomarle screenshot. No es que yo lo diga, lo dicen estos artículos y vale mucho la pena. Este es el artículo del Journal of Periodontology del año 2016. Recuerden que es una revista de impacto importante y que también el estudio es un estudio dentro de la pirámide de evidencia, un estudio bien catalogado porque es un estudio clínico aleatorizado. Pero bueno, entonces el cepillo eléctrico o el cepillo manual, el cepillado manual, pues son una situación que realmente no es terapéutica para las recesiones gingivales. Todavía en muchos lugares de América Latina se sigue mandando, se sigue instruyendo a muchos pacientes de que cuando tienen retracción de la encía, que malamente se dice de esa manera, es recesiones gingivales, pues se cepillen la encía en sentido opuesto. O sea, si tienes recesiones en inferior, te cepilles hacia coronal o hacia incisal o hacia arriba, como le dicen algunos pacientes, para que estas recesiones se cubran. La realidad es que sabemos que el cepillado no es terapéutico de las recesiones gingivales. Simplemente el cepillado tendrá que coadyuvar para que estas no proliferen o no progresen o que incluso se estabilice después de la terapia periodontal. El doctor Zucchelli en su libro publicaba que hay diferentes lesiones marginales. Las lesiones marginales que tenemos hoy en día son la abrasión, la úlcera y la recesión. Se habla mucho de esto, no voy a ser redundante, pero recordemos que la abrasión pues va a haber una pérdida sustancial del epitelio oral externo, ¿sí? Dejando una pequeña descamación. La úlcera, pérdida de continuidad del epitelio, dejando exposición, fibrina o tejido conectivo, incluso puede doler. Y la recesión, como se define como la migración hacia apical del margen gingival, dejando expuesta la superficie radicular. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos recesión, ¿sí? Tenemos abrasión, tenemos la úlcera como la pérdida de la continuidad y tenemos incluso recesiones con úlceras que pueden darse en pacientes con algún tipo de condición viral, ¿sí? Y bueno, pues seguimos. Y me preguntaban ayer todavía que quedaban algunas dudas con respecto al diagnóstico y vamos a hacer algo muy simple, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero sí lo vamos a estar a repetir, porque es importante el manejar el diagnóstico. Cuando le mando saludos a todas las personas que se están conectando, incluso gente del Perú, gente linda, Mercedes del Rosario, hola Mercedes, saludos, saludos a todas las personas que están conectadas. La verdad es que el manejo de recesiones gingivales no es ajeno a especialistas de orto, a especialistas de endo, a especialistas de prótesis. Todos debemos de conocer de diagnóstico y qué objetivos tenemos para poder tú tener una buena interacción con el periodoncista. Y tú como odontólogo o estudiante de práctica general o estudiante del pregrado, pues tienes que tener una gran claridad al respecto. Platiquemos. Entonces tenemos que, sigan mi lupa, la recesión tipo 1 de Cairo es una recesión que va a definirse principalmente, ¿sí? Con
no ausencia de papilas, o sea, presencia de llenado de las papilas al 100%, ¿sí? Presencia de papilas al 100%, y la recesión solo va a estar por bucal. Esa es la recesión tipo 1 de Cairo, ¿sí? Tenemos claridad con esto, ya esto lo sabemos, está perfectamente bien comprendido, muy bien. Tenemos la tipo 2, donde hay pérdida de inserción, por lo tanto, interproximal, por lo tanto hay pérdida de las papilas, pero la recesión más amplia es por bucal. La recesión más amplia es por bucal, pero ya hay pérdida de papilas, ya hay triángulos negros. Tenemos la recesión tipo 3, donde hay pérdida de inserción tanto en interproximal como por bucal. Recordemos las primeras sesiones que tuvimos en PRMX Academy, donde veíamos que el nivel de inserción se mide de la unión cemento-esmalte a la profundidad del surco. Bueno, en la tipo 3 de Cairo tenemos que la recesión tipo 3 es más amplia la pérdida de inserción en interproximal que por bucal. Ya eso lo tenemos bien claro. Y obviamente recordemos que antes teníamos la clasificación de Miller, pues la clase 1 de Miller y la clase 2 de Miller se pueden resumir en la recesión tipo 1 de Cairo, y la clase 3 de Miller se puede resumir en la recesión tipo 2 de Cairo, la clase 4 de Miller se puede resumir en la recesión tipo 3 de Cairo. Esto es un pequeño resumen. Saludos a todas las personas que están conectando, incluso que no son odontólogos, como el caso de mi querida amiga Odette. Saludos, Odette. Bueno, estamos hablando de recesiones de la encía, ¿eh? A ver cuánto aguantas, Odette. Bueno, es que hay gente que se mete, es el tema del Facebook, ¿no? Pero bueno, la situación principal es que nosotros cuando tenemos un paciente que tiene recesiones gingivales, primero enfocarnos, y ayer lo platicamos en el Instagram, primero nos vamos a tener que abocar de una manera importante y trascendental, nos vamos a tener que abocar a que el paciente tenga salud periodontal. O sea, puede el paciente traer recesiones gingivales, pero la realidad, la prioridad va a ser la salud periodontal. No me importa que tenga recesiones o no, ¿sí? Si el paciente tiene una prioridad, que son bolsas periodontales. Entonces tendremos que sondear al paciente, tendremos que sacarle la radiografía, la serie radiográfica, y corroborar que el paciente que pues, tiene recesiones, pues, que no estén asociadas a enfermedad periodontal. Porque si están asociadas a enfermedad periodontal, definitivamente primero se trata la enfermedad periodontal y después pasamos a la cirugía mucogingival. Me pasa con algunos alumnos de posgrados o algunos alumnos incluso del pregrado que me dicen, doctor, el paciente tiene recesiones, ¿cuándo lo operamos? Espérense, no es como quitarle la caries y poner una resina a alguien. O sea, primero hay que hacer un buen diagnóstico periodontal, ver si el paciente tiene gingivitis, si tiene periodontitis, qué tipo de periodontitis, en qué estadio está, qué grado es, si es localizada, si es generalizada. Tratar primero la enfermedad periodontal y ya después veremos la condición mucogingival. Ahora, el otro punto es que si el paciente está sano, y es un paciente como el que están viendo, bueno, ver también los factores que son contribuyentes a la recesión gingival. Definitivamente cepillado vigoroso, traumático, pero también la malposición dentaria. Entonces, algo me preguntan los ortodoncistas, que si hacemos orto antes o después, ¿no? Y ahorita, pues que tengo yo una gran relación con la orto y amo la orto, ¿no? El punto importante de todo esto es que la ortodoncia tendrá que ser previa. Aquí tendrá que ser, oye, pero va a crecer, pues, las recesiones se van a exacerbar. Pues sí, 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 pero no hay nada mejor que el diente en una posición adecuada en el arco y después hacer la cobertura radicular. Ahora, el otro punto es que hay situaciones donde si se hace una buena planeación ortodóntica con una tomografía y vemos la dehiscencia ósea, pues muy probablemente lo que podamos realizar es pues hacer un incremento de tejido queratinizado para que con los movimientos la recesión no sea tan amplia, ¿no? Entonces, o no se incremente de una manera, pues generalizada o de una manera más severa. Pero sí, o sea, definitivamente necesitamos que, ya si el paciente está estable en salud periodontal o tiene salud periodontal, necesitamos que el paciente esté completamente, ¿sí? Que esté completamente estable en la posición de los dientes en el arco, hábitos perniciosos como el cepillado traumático vigoroso y el tema también oclusal, que el paciente tenga un estebiado oclusal. Muchas veces se manda a la ortodoncia pensando en que, pues bueno, requerimos que los dientes estén en buena posición, como el que están viendo en el ejemplo, pero el punto es que el paciente también tiene que estar en buena estabilidad oclusal. Si el paciente no quiere, porque luego dice, no, 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 es que yo estoy muy grande para que me hagan ortodoncia, etcétera, bueno, pues entonces el paciente que firme un consentimiento informado, que firme en tu hoja de evolución toda la situación de que él está consciente de que puede haber riesgos si se hace un tratamiento mucogingival, sin que se trate ortodóncicamente o sin que se estabilice oclusalmente. Muchos pacientes acceden después de esa firma. Ahora, uno de los grandes temas es evaluar las recesiones gingivales. Y dentro de la nueva clasificación de enfermedad periodontal, ya platicamos acerca de la clasificación de Cairo. Y bueno, platicamos también el día de ayer con Pablo Urrutia de la clasificación según Pini Prato, que las recesiones pueden ser A,
o B, ¿sí? Y la recesión tipo A es una recesión que, aparte de que evalúa los escalones y las concavidades, la recesión tipo A es una recesión donde se puede ver una demarcación o se puede ver perfectamente bien definida la línea cervical. En este caso que están viendo ustedes, la línea cervical pues se ve bien definida, entonces sería una clase A. Es positiva si tiene escalón, es negativa si no tiene escalón, o sea, si no tiene concavidad. Vamos a platicar de esto cuando ya llegamos a más de 300 personas. Muchísimas gracias. Este cuadro, les pido que tomen screenshot de este cuadro. Este cuadro es un cuadro que viene dentro de los artículos de la clasificación actual. Las personas que tomaron el seminario de la clasificación tienen este artículo. Y bueno, y las personas que no, pues bueno, a ver qué hacemos para hacerles llegar los artículos. La clasificación tiene que recurrir a este cuadro. En este cuadro ustedes tienen que poner en el gingival site, el sitio gingival, dónde se encuentra, en qué sitio gingival se encuentra y el diente, en el diente en el que estamos trabajando, por mesial, por vestibular, en parte media, ¿no? Ahora, por diente, aquí van a poner el diente que es, por ejemplo, en el caso del diente pasado, pues vamos a hacerlo por diente. En este caso vamos a evaluar este diente y este diente que es el diente 23, pues lo pondremos aquí, ¿sí? El diente 23 en medio, ¿no? El diente 23 en medio. Aquí veremos si tiene recesión o no. Y si tiene recesión, nuevamente vamos a ver si es tipo 1, 2 o 3. Alumnos míos que están por el WhatsApp, necesito que me estén contestando y los que contesten antes de tiempo, después de tiempo no vale, pero la realidad es que es esta. Bueno, por ejemplo, hablando acerca del diente 23, ¿qué tipo de Cairo es? ¿Qué tipo de recesión de Cairo es el diente 23? Hay muchas recesiones en este caso, pero el diente que estamos analizando es el diente 23. ¿Qué tipo de Cairo es? Es importante que nos centremos en, ¿hay presencia de papilas? Sí hay presencia de papilas. Por lo tanto, el tipo de Cairo, ¿sí? Ya tuvieron el tiempo para contestar, es tipo 1. Entonces ponemos aquí una crucecita, es tipo 1. Gingival thickness, o sea, el espesor gingival. Fíjense que ayer lo platicamos con el doctor Urruti, hablábamos del fenotipo, del biotipo. Al final del día, los biotipos, no es que se descarte el concepto de biotipo y que se sustituya por fenotipo. Sigue existiendo biotipo y el biotipo evidentemente pues, es grueso, mediano o delgado, pero el tema es que el biotipo nos vamos a referir solamente de un solo tejido y estamos hablando ahorita aquí de la encía y el gingival thickness pues obviamente es un biotipo pues grueso, si lo estamos viendo, es un biotipo grueso, vean cómo se ve el tejido, hay una sonda de Hugh Freedy para valorar biotipos, ya lo platicaremos después, pero también hay gente que pincha la encía, no lo recomendamos, pero también aquí a vista importante vemos que es un biotipo grueso, ¿sí? Tejido creatinizado, ¿cuánto tenemos de tejido creatinizado? Y aquí empiezan las mediciones, bueno, dentro de las mediciones, vamos a ver cuánto tenemos de tejido creatinizado y vemos, tenemos 3 milímetros de tejido creatinizado y aquí pongo 3 milímetros de tejido creatinizado. Aquí en la recesión, en la profundidad de la recesión, es importante mencionar, estamos hablando del diente 23, es un ejercicio. Tenemos de recesión, tenemos 6 milímetros, entonces aquí ponemos recesión tipo 1, sí, 6 milímetros, gingival thickness, o sea, el espesor será grueso, de tejido creatinizado tenemos 3 milímetros. Ahora, ¿qué tipo de recesión es con respecto a la unión cemento-esmalte o la unión cemento-esmalte o la LAC, como dice, la línea amelocementaria, como dicen en Chile? Y bueno, sí se ve la línea amelocementaria en estamos hablando del diente 23, sí se ve la línea amelocementaria, entonces pondrás que es tipo A, ¿no? ¿Hay escalón o no hay escalón? Sí hay escalón, se vislumbra perfectamente, se ve cómo está la cavidad de esa zona, si hay un pequeño escalón, entonces será clase A positiva. Entonces aquí pondremos clase A positiva. Es un ejercicio, yo les recomiendo que lo hagan. Sí, estoy yendo un poquito rápido, el tema no es hablar de esto, pero es importante tener siempre la situación bien clara con respecto a cómo clasificar y cómo analizar las recesiones para tomar decisiones, que esto también será un seminario en otro momento, en un debate donde invitaré al doctor Alania, ¿no? Pero bueno, platicamos que la cobertura radicular no es un tratamiento de la cobertura radicular, no es el cepillado. O sea, que se cepillen hacia abajo los pacientes, así como el paciente que tengo aquí atrás. O sea, cepíllese hacia abajo, señora, y ya la encía crece. No, no es una opción terapéutica, como tampoco es una opción terapéutica las restauraciones en las recesiones, lo cual también platicaremos en otro momento, ¿no? La cobertura radicular no se data por medio de restauraciones.
podría ser una alternativa siempre y cuando hay una buena planeación y también el tipo de recesión nos lo permita. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo puras recesiones tipo 1 de Cairo, buena altura papilar, fenotipo grueso, tejido queratinizado, etcétera. Entonces, la realidad es que pues podríamos hacer una cobertura radicular adecuada. El tratamiento restaurador será una última opción y esto siempre y cuando haya una buena interacción, sobre todo pensando en la oclusión. Pero si el paciente tiene una recesión gingival como la que están viendo, pues definitivamente un tratamiento restaurador no es opción para la cobertura radicular. Este artículo es un artículo clásico, va a cumplir 20 años. O sea, este artículo es un gran artículo. El doctor Philippe Bouchard, Jacques Mallet y el doctor Alain Borghetti, porque cuando hablamos de cirugía plástica periodontal, todos hablamos de Zucchelli, y hablamos de Allen, y hablamos de Chambrone, y hablamos de muchos colegas que han publicado cosas bien interesantes respecto a basado en la evidencia, pero yo hablando acerca como académico, me aboqué a buscar una clasificación de conceptos académicos para poder transmitir de una manera adecuada cuáles son los tratamientos que tenemos en la actualidad, para la cobertura radicular. Entonces, lo que hice fue, pues, buscar muchos artículos, buscar libros, buscar, pues, referencias, ¿sí? Y si me ven que estoy haciendo un extraño, ¿sí? Voy a suspender un poquito la transmisión, porque la verdad es que me di a la tarea de buscar, pues, los artículos y las referencias más recurrentes. Primero, encontré el libro de cirugía de Sato, donde vienen algunas alternativas, pero no viene homologado y también es un libro muy viejito. A pesar de que este artículo que les mostré es un artículo viejo, ¿sí? Este libro es del año 2000, ¿no? Entonces, pues fue escrito antes de los 2000, entonces la verdad es que sirve como referencia para manejo quirúrgico, pero no es la mejor referencia. Después, pues me encontré con la que muchos dicen que es la Biblia, ¿no? Y esta Biblia, ¡ay!, está bien pesada. La Biblia es el libro del doctor Zucchelli, ¿sí? El libro del doctor Zucchelli, que también menciona alternativas de terapéutica, ¿no? Pues es una gran alternativa, pero bueno, recuerden que dentro de la pirámide de evidencia, los libros, pues son opiniones editoriales, ¿no? Que sí tiene consensos, pero no tiene tanta evidencia. El libro del doctor Zucchelli, que vean esta cosita tan delgada, ¿sí? El doctor Zucchelli es buen amigo, estuvimos con él en Perio MX y me hizo el favor y el honor de firmármelo. Está firmado por el doctor Zucchelli. Pero al final del día no me sirve mucho para poder yo inducir a los alumnos por primera vez en algo. Entonces, yo pues busqué artículos y este artículo, que sí es muy viejo, porque sé que muchos docentes me están mirando, incluso pusieron recordatorios para ver esta sesión. Sé que mucha gente me va a criticar porque va a decir, este artículo, qué viejo, queremos artículos nuevos. Los artículos nuevos de cobertura radicular son artículos que principalmente hablan de evidencia de porcentaje de cobertura, como que dan por entendido que ya todos saben acerca de la cobertura radicular, todo, pero pues se habla poco. Entonces, realmente el alumno, ¿qué guías tiene? Me dicen que el libro del doctor Jan Linde, ¿sí? Que también es un gran libro, y yo lo mostraba el otro día en una sesión que tuve nocturna preparando un seminario, y sí, también está el libro del doctor Jan Linde, pero la verdad es que no tiene tantos fundamentos, no tiene tantos cuadros interactivos. Sí, o sea, sí sirve. Pero este artículo me dio una gran claridad. Y lo vamos a analizar y se los vamos a regalar en PRMX Academy. Vamos a poner en estos días un link de descarga en PRMX Academy para que tengan este artículo, que es muy bonito. Vamos a analizarlo y bueno, algo que también me he encontrado antes de empezar a analizar, pues más que el artículo, las alternativas de tratamiento que se tienen en la actualidad. Me he dado cuenta que tenemos conceptos al español, al castellano, que han sido cambiados. O sea, no es que han sido cambiados, sino que los referimos distinto. Como me pasó ayer con el doctor Pablo Urrutia, cuando decía la LAC, y nosotros decimos UCE, ¿no? Al final, lo que hice fue, pues bueno, la ciencia está escrita en inglés, vamos a ver los tratamientos en inglés, los voy a decir en español, como decimos aquí en México. Quizás las personas que me están escuchando en otros países van a escucharlos distinto, pero vamos a discutirlos, vamos a platicarlos, vamos a ver. Y bueno, pues están en inglés los títulos, pero
vamos a platicar cómo se mencionan en español. Y es importante que tomen nota alumnos de posgrado, alumnos de pregrado. Alumnos de pregrado, les tengo noticia de que ya viene próximamente examen, pero bueno, ya luego les platico de eso. Tenemos entonces en Perio MX Academy que hay diferentes tipos de tratamientos para la cobertura radicular. Los tratamientos para la cobertura radicular, ¿sí? Esos tratamientos para la cobertura radicular principalmente va a conferirse con los colgajos, ¿sí? ¿Sí? O bueno, los injertos de tejido blando pediculado, ¿sí? ¿Por qué se dice que un colgajo es un injerto? Bueno, pues comenta que cuando un tejido se desplaza de un sitio ajeno, bueno, no ajeno, de un sitio a otro, ya se injerta. Un tejido vivo, está hablando de que un colgajo sería un autoinjerto, ¿sí? Entonces, pues el injerto de pediculado de tejido blando es un colgajo mismo que tiene diferentes terminologías y diferentes situaciones, como es los colgajos rotacionales. Flap es colgajo, ¿no? De entrada. Flap es colgajo y hay colgajos rotacionales. Entiéndase que los colgajos rotacionales son aquellos colgajos que van pues, girar en una parte, en una fracción o una parcialidad dentro de su tejido blando. Y tenemos los colgajes de avance o los colgajos desplazados. Aquí puede haber, en español puede haber controversias porque nosotros pues, tenemos muchos sinónimos en terminología, pero bueno, vamos a hablar acerca de los colgajos rotacionales primero, ¿no? Tenemos el colgajo posicionado lateralmente. En México le decimos colgajo desplazado lateral, colgajo rotado lateral, algunos dicen colgajo rotado. En inglés lo mencionan así, laterally positioned flap. Así es lo que tenemos, colgajo posicionado lateralmente o desplazado lateral, donde sabemos que tenemos un tejido, ¿sí? Más queratinizado adyacente a la recesión y lateralmente desplazamos ese colgajo para cubrir una recesión. Este es uno de los colgajos rotacionales que tenemos, ¿sí? Más adelante contesto preguntas. Tenemos el colgajo de doble papila. Ese colgajo de doble papila, sí, no sé si se llegue a ver porque está tapando mi carita, sí, pero bueno. El colgajo de doble papila, double papilla flap, ¿no? No sé si aquí tengo una falta de ortografía. Permítanme un segundo, ¿sí? Sí. Voy a ver. Colgajo. Sí, tengo una falta de ortografía. Permítanme un segundo. No me gusta tener una falta de ortografía. Papila en inglés se escribe con doble L, ¿no? Perfecto. Tenemos los colgajos rotacionales, ¿sí? Y ahí están los colgajos también de avance. Y tenemos el colgajo lateral, posicionado lateral, y tenemos el colgajo de doble papila. ¿Qué pasa con el colgajo de doble papila? Es un colgajo que cuando hay ausencia de tejido queratinizado o no hay suficiente tejido queratinizado en proporción a la recesión, como es este caso, ¿no? Que estamos viendo que donde está mi cursor hay de tejido queratinizado menos disponibilidad para hacer un colgajo de avance, por lo tanto la recesión es más amplia del tejido queratinizado disponible, pero tengo buen tejido queratinizado adyacente, lo que hago es un doble papila, un colgajo doble papila, que lo uno, se une y pues bueno, podemos desplazarlo y es parte de los colgajos rotacionales. Esos son los colgajos rotacionales. Tenemos ahora los colgajos de avance, ¿no? Y tenemos el colgajo coronal, posicionado coronalmente o colgajo de avance coronal, como mucha gente le dice, ¿sí? Colgajo de avance coronal, ¿sí? Y tenemos el colgajo de avance coronal, que pues realmente es un colgajo, o que en México le decimos colgajo desplazado coronal, pues es un colgajo mismo en el que se hacen descargas, esas descargas se hacen paralelas, ya sea a manera trapezoidal o vertical, y el colgajo se desplaza cubriendo la recesión coronalmente, o sea, el colgajo se desplaza hacia coronal. Y bueno, realmente este es uno de los colgajos más utilizados. Y tenemos también, por otro lado, también tenemos el colgajo semilunar o el semilunar flap, que es un colgajo principalmente indicado para recesiones únicas,
donde se hace una incisión, ¿sí?, en la porción apical del tejido queratinizado. Realmente se tiene que evaluar de una manera importante la cantidad de tejido queratinizado disponible. Se tiene que tener más tejido queratinizado que lo que tenemos de exposición radicular. Se hace una incisión en semiluna y, bueno, pues se desplaza coronalmente, o sea, hay un colgajo de avance. Realmente los colgajos, entonces, dependemos mucho para la cobertura radicular del manejo del colgajo. El colgajo es una parte fundamental dentro de todo esto porque, pues bueno, realmente tenemos entonces estas opciones. El punto es las limitaciones. Hablando acerca de los colgajos rotacionales y hablando del colgajo desplazado lateral o el colgajo desposicionado lateralmente, este principalmente es utilizado cuando son recesiones únicas, ¿sí? Y cuando también hay poco tejido queratinizado apical a la recesión, ¿sí? Recesiones principalmente tipo 1 de Cairo. En el caso también del doble papila, tenemos que el colgajo de doble papila es utilizado también en recesiones únicas, evidentemente, cuando también hay poca disponibilidad de tejido queratinizado, pero hay gran disponibilidad de tejido queratinizado adyacente a la recesión a la altura de las papilas. Esto es importante. Tenemos el colgajo posicionado coronalmente o desplazado coronal, que este es un colgajo que se puede utilizar para dientes con recesiones múltiples, ¿sí? Para recesiones múltiples y realmente pues se desplaza de una manera continua y puede ser con descargas horizontales o verticales. Ya platicaremos de esto. Y tenemos el semilunar, que solo está indicado para recesiones tipo 1 de Cairo, que tengan mucha cantidad de tejido queratinizado apical a la recesión y que son recesiones únicas. Muchísimas gracias. Eso es lo que tenemos en los colgajos, en los injertos de tejido blando pediculado. Estos son los injertos de tejido blando pediculado. Aquí el injerto va a ser el pedículo, cómo lo desplazamos, y el pedículo, recuerden que es una base que va a rotar, ¿sí? O que simplemente va a avanzar o se va a desplazar. Esto es hablando acerca de los pedículos. Pero después vienen otras alternativas, y las otras alternativas serán por medio de injertos del paladar, que ya lo platicaremos. De hecho, tendremos seminario de hands-on de injertos gingivales el próximo lunes en PeriMX Academy. Están todos invitados, ¿sí? Están todos invitados para el seminario hands-on de injertos gingivales. Y bueno, el tema de los injertos gingivales, tenemos dos injertos. Tenemos el injerto gingival libre y tenemos el injerto de tejido conectivo subepitelial. Recordemos que el paladar es sí, es una mucosa masticatoria, al igual que la encía, y que tiene propiedades muy similares, ¿sí? Realmente hay diferentes zonas de toma de injertos, ya lo platicaremos el próximo lunes en nuestro seminario clínico y en hands-on, pero tenemos que las zonas donantes normalmente son la zona de premolares, ¿sí? La zona retromolar, que es una zona muy rica y que, pues bueno, no hay tanto tejido adiposo, pero es muy limitada, y tenemos zonas sedéntulas, que en este caso no es plausible el ejemplo. Pero bueno, tenemos el injerto gingival libre y tenemos el injerto de tejido conectivo. Voy a ponerle pausa al injerto de tejido conectivo. El injerto gingival libre es un injerto epitelial, ¿sí? Es un injerto epitelial que solo es un fragmento de epitelio. Normalmente se toma, bueno, se pueden tomar los dos, hay diferentes técnicas de toma, pero la verdad es que el injerto gingival libre se puede tomar con 4 incisiones, se libera un fragmento epitelial y bueno, realmente solo es un fragmento epitelial. Ese es el injerto gingival libre. Se utiliza para muchos fines, uno de ellos es la cobertura radicular, con controversias hoy en día en la actualidad y poca evidencia de cobertura al 100%, pero el injerto gingival libre entonces sabemos que solo es un fragmento de epitelio. Ese es el injerto libre. Tenemos por el otro lado el injerto de tejido conectivo, y el injerto de tejido conectivo subepitelial, como su nombre lo dice, sí es un fragmento de tejido conectivo que se encuentra adyacente al epitelio y que hay diferentes tipos de tomas de injertos de este mismo conectivo. Aquí estamos viendo una toma con una sola incisión, donde pues, se hace un solo sáculo o una forma en sobre, se hace este sáculo sobre para tomar el conectivo. Ahí lo vemos, ahí está el conectivo mismo, el cual se sustrae del paciente y bueno, pues solo es un fragmento conectivo. Recordemos que el conectivo tiene grandes diferencias con el injerto libre epitelizado, ¿no? Porque el injerto de tejido, mientras el injerto libre, sí que vamos a dejar los dos videos correr, mientras el injerto libre, sí, que es este que están viendo de su lado izquierdo, sí, es un injerto con solo epitelio. Recordemos que el epitelio es avascular, no tiene tanto vasculatura, entonces por lo tanto va a requerir una zona cruenta que le dé nutrición. El conectivo es un injerto que puede quedar sumergido.
o parcialmente expuesto. El conectivo tiene vasos sanguíneos, tiene células también, ¿sí? Como es el caso de los fibroblastos, tiene el ácido hialurónico, tiene proteoglicanos, y en otras ocasiones también recuerden que el paladar tiene tejido graso, tejido adiposo, tejido glandular, el cual puede significar un poquito limitaciones, ¿no? Para la cobertura radicular o para el trabajo, el manejo. Entonces es importante esto, que definamos que hay dos tipos de injertos. El injerto gingival libre, que solo es un fragmento de epitelio, que es este que están viendo acá, y tenemos el injerto de tejido conectivo, que es un fragmento de conectivo mismo, ¿sí? Y que obviamente también la gran diferencia es que el injerto gingival libre cicatrizará por segunda intención la zona donante, y la zona donante del conectivo puede cicatrizar por primera intención o también por segunda, dependiendo de la técnica que se escoja para la toma del injerto. Pero ahora pasemos entonces a la siguiente clasificación, ¿sí? La siguiente clasificación de diferentes tratamientos para la cobertura auricular son los injertos de tejido blando libres. Una cosa es un injerto gingival libre, ¿sí? Epitelial, ¿sí? Y otra cosa son injertos de tejido blando, libres. ¿Y por qué son libres? Pues porque no están sostenidos con ningún pedículo, o sea, son injertos que se liberan y que van a ser un injerto epitelizado o epitelial, libre, o injerto de tejido conjuntivo, nada más. Y aquí tenemos la clasificación de injertos no sumergidos, ¿sí? Y esta clasificación de injertos no sumergidos me va a hablar acerca de lo siguiente. Tenemos el injerto gingival libre que se coloca en una sola etapa, en un solo momento quirúrgico para la cobertura radicular. Sí, sabemos que esta técnica es una de las técnicas que ya casi no se utiliza, hay muy pocos que lo utilizamos. Realmente lo utilizamos en clasificaciones añejas como la clasificación de 1968 del doctor Sullivan y Atkins, que hablaban de recesiones estrechas. Bueno, pues en recesiones estrechas, o sea, en recesiones muy no tan amplias, ¿sí? En dientes inferiores tiene buenas posibilidades, porque el tema es que el injerto libre, como es un injerto epitelizado, ¿sí? Requiere una zona cruenta donde descansar y donde pueda obtener su nutrición. Entonces, pues el injerto libre, pues en una sola etapa es una alternativa para la cobertura radicular, pero hoy ya casi no se utiliza por el alto índice de poca vasculatura que puede tener el injerto mismo y alto grado de necrosis del mismo injerto. Tenemos el injerto gingival libre en dos etapas, ¿sí? Estas dos etapas significan, se coloca un injerto gingival libre primero, después se hace un colgajo posicionado coronal o colgajo desplazado coronal. El doctor ayer, Pablo Urrutia, presentó un caso muy bonito al respecto, ¿sí? Y bueno, la verdad es que también esta técnica ya casi no se utiliza. Por ejemplo, vemos este caso, está un paciente que se cepillaba sumamente fuerte, se cepillaba con gran vigorosidad, y se aumentó el tejido queratinizado porque no había tejido queratinizado apical al margen, con un injerto gingival libre. El injerto gingival libre, como saben, es un injerto no sumergido, ¿sí? Y después de 3 meses tenemos que el injerto ya epitelizó, ya cicatrizó, hay un abultamiento de volumen, se hace el desplazamiento coronario y posteriormente a ese desplazamiento coronario se estabiliza el colgajo, ¿sí? Es un colgajo posicionado coronal, ¿sí? Un colgajo, un injerto pediculado, y bueno, pues ya tenemos la cicatrización. El tema de los injertos epiteliales, los injertos libres epiteliales, que no son sumergidos, es que, bueno, tienen un alto índice de necrosis y el otro punto es que pueden también tener grandes cambios de color y de forma de la zona receptora. Vean, este caso se puso libre y vean las formas que agarra. Esto es debido a que tiene un alto contenido colágeno, es un tejido demasiado, que puede ser demasiado grueso, ¿no? A veces hay que adelgazarlo. Y entonces la cuestión estética se puede ver comprometida con los injertos no sumergidos, como es el caso de los injertos libres, gingivales. Tenemos los injertos no sumergidos, y aquí entra el injerto de tejido conjuntivo, ¿sí? Y entre el injerto de tejido conjuntivo tenemos el injerto de tejido conjuntivo con el colgajo posicionado lateral, o sea, un colgajo posicionado lateral le podemos poner el conjuntivo, y bueno, pues lo desplazamos cubriendo el conectivo, ¿no? Conectivo, conjuntivo, como lo pueden decir, la verdad es que en español adecuadamente es conjuntivo, en inglés es connective tissue. Tenemos el desplazado, entonces, el colgajo posicionado lateralmente con injerto de tejido conjuntivo. Tenemos el colgajo, ¿sí? De doble papila con injerto de tejido conjuntivo. Bueno, pues ponemos el conjuntivo ahí, lo fijamos, ¿sí? Y aquí pues ya se desplaza después el colgajo. Tenemos el conectivo con desplazado coronal, que es uno de los gold standards y que más se utiliza, ¿sí? La realidad es esa. Y tenemos también
las técnicas de sobre, ¿sí? Donde entra ya la tunelización misma, donde parte del injerto queda sumergido y, bueno, pues en ocasiones sí se desplaza coronalmente o a veces nada más se queda expuesto una cantidad, un porcentaje del tejido conjuntivo. Estamos hablando de un 20, 30, hasta 40%, un 40% de exposición del injerto que quede expuesto, de exposición del injerto, un 40% me da mucho miedo. Ahora, el tema de aquí es que el injerto va a requerir, vamos a tener dos injertos entonces en esta parte, en los sumergidos. Tenemos el injerto pediculado, o sea, el colgajo mismo que va a sumergir el injerto, y tenemos el injerto de conectivo que tiene que quedar pues parcialmente o en su totalidad completamente cubierto. Y uno de los puntos importantes es la nutrición del colgajo que vamos a desplazar, que va a requerir desepitelización y una zona cruenta de tejido conectivo que esté expuesto para que dé nutrición a la cicatrización. Ahora, tenemos los aditivos, tratamientos adicionales dentro de esto, como es la modificación de los agentes radiculares. Esta modificación de agentes radiculares son por medio de detoxificantes, pues obviamente son líquidos, sustancias que se llegan a utilizar, como es el caso del EDTA al 24%, que es el Prevgel de Straumann, el caso de la tetraciclina. También se puede utilizar el ácido cítrico, aunque el ácido cítrico casi no se puede encontrar de una manera estandarizada en América Latina y yo tendría mis reservas. Ahorita contesto preguntas. Tenemos también tratamientos adicionales, como es el caso de las proteínas de la matriz del esmalte, Enamel Matrix Proteins, como es el caso del Emdogain, ¿sí? Que pues, se colocan en recesiones gingivales y que en ocasiones podemos mezclarlo junto o lo podemos adjuntar al conectivo, ¿sí? Y que, pues bueno, pueden ayudar para la cobertura radicular. Tenemos también tratamientos adicionales, como es el caso de la matriz dérmica celular, que sabemos que las matrices dérmicas, hoy en día tenemos matrices dérmicas halogénicas, o sea, que vienen de cadáveres humanos, o tenemos matrices dérmicas genogénicas que vienen de animales, como es el caso de matrices dérmicas porcinas o bovinas, lo cual platicaremos en otro momento. Gracias a todas las personas que están conectadas, llegamos a más de 300 personas en algún momento. En consulta llegó un caso en el que se le retiró un supernumeral a nivel de raíz del canino inferior y está expuesta a la raíz de ese canino. Ahí se recomienda hacer, sí, claro, sí, claro, ya después, cuando hay esta exposición radicular, y también yo te recomiendo que siempre diagnostiques qué tipo de recesiones gingivales tienes, y pues puedas escoger los tratamientos que estamos viendo que pueden ser de elección. Ahora, el otro tema que tenemos, ¿sí? Es el tratamiento de recesiones únicas versus el tratamiento de recesiones múltiples, porque resulta que en la literatura tenemos una amplia gama de estudios respecto a recesiones únicas, pero la verdad es que los pacientes que se presentan normalmente pocos tienen una sola recesión, muchos tienen recesiones múltiples. Entonces, tenemos que en el tratamiento de recesiones únicas, pues es bien claro la posibilidad de hacer pues los tipos de injertos pediculados, ya sea rotacionales o desplazados o de avance. El colgajo de avance coronal es el colgajo que más se utiliza de una manera importante debido a que es un colgajo que no llega a dejar ninguna secuela en dientes donantes, como en ese colgajo desplazado lateral. Y lo interesante es que también el colgajo desplazado coronal, pues es el más sencillo también de utilizar, de aplicar para colocar algún tipo de aditivo, algún tipo de biomaterial, algún tipo de injerto. La gran diferencia en las recesiones únicas, sí, como están viendo en este esquema, contra las recesiones múltiples, es el tipo de descargas que llegamos a hacer. Cuando tenemos una recesión única, a veces en ocasiones, si tenemos buen tejido queratinizado, aplicar a la recesión, con solo hacer un sobre es más que suficiente o un túnel. Pero en el caso de que no hubiese una buena una buena cantidad de tejido queratinizado, pues valdrá la pena pensar en el desplazamiento de avance coronal para que entonces el tejido, ¿sí? Tenga, pues obviamente, junto con un injerto de tejido conectivo sumergido, tenga buena estabilidad y buena propiedad de queratinización. Ya platicaremos de los tipos de injertos el lunes en nuestro seminario clínico. Pero bueno, la gran situación es que si vas a hacer un colgajo de avance coronal, una recesión única, vas a requerir hacer descargas. Y en el caso del tratamiento de recesiones múltiples, también, pero las descargas en recesiones únicas serán verticales o paralelas y las recesiones múltiples, las descargas serán horizontales como lo están viendo. Y vamos a ver los casos clínicos.
Estamos viendo aquí una situación de un caso clínico de una paciente con una recesión única y estamos haciendo las descargas oblicuas trapezoidales. Ya platicaremos de los conceptos de cobertura radicular, también ya de perfeccionamiento de las diferentes técnicas. Se preservan las papilas y en algún momento la técnica del Langer original mencionaba, o de Bruno, que la preservación de la papila es con una incisión en la base de la papila, ¿sí? Pero aquí también lo hacemos de esa manera. El tema es que lo que hacemos es que la incisión de descarga, siempre hacerla, como lo comentaba en el seminario del lunes pasado, hacerla siempre de coronal hacia, perdón, de apical hacia coronal, hacemos esa descarga oblicua, ¿sí? Y obviamente pues levantamos nuestro colgajo de espesor mixto, ¿sí? Va a ser un espesor total en la porción cervical, un espesor parcial en la porción apical, las papilas se van a tener que desepitelizar, se hace oblicuas para que el colgajo se pueda adaptar adecuadamente cuando se desplaza, y estas son las recesiones únicas. Por otro lado, tenemos las recesiones múltiples en la parte inferior, y en la parte inferior dejamos el video, y vemos en este video, en la parte inferior, que las liberatrices o descargas, porque en América Latina, en Sudamérica dicen descargas, aquí en México decimos liberatrices, van a ser estas descargas o liberatrices en sentido horizontal, como están viendo la Alegra. Entonces, la sonda. Entonces hacemos las incisiones, preservando la papila. Recuerden ahora que con los estudios del doctor Maguire y los estudios del doctor Zucchelli y el doctor Allen, mencionan que las papilas se preservan con incisiones en la base, pero de preferencia que sean oblicuas para que entonces el colgajo pueda tener un vértice que pueda descansar y que no vea comprometida su vasculatura. ¿Sí? Liberamos el periósteo, es muy importante la liberación del periósteo pensando en el colgajo de avance coronal para recesiones múltiples, y bueno, pues te permitirá entonces este colgajo amplio el poder desplazar todo el complejo mucogingival, incluso colocar algún biomaterial o algún tipo de injerto de tejido blando, como es el caso de unos injertos sumergidos, como es el injerto de tejido conectivo. Aquí el injerto libre no aplica, sí, puede ser una tontería el decirlo, pero aquí el injerto libre no aplica porque es un injerto completamente epitelizado, ¿sí? Es un injerto completamente epitelizado, y bueno, tenemos una situación que puede ser de controversia cuando se colocan también algún otro tipo de aditivos, pero sabemos que también se pueden colocar matrices dérmicas, y esta estabilidad nos ayuda a que el injerto se pueda cubrir y bueno, pues básicamente podamos tener una buena estabilidad del sitio. Me están preguntando acerca de los diferentes tratamientos, y sí, de los tratamientos adicionales. Fíjense que, bueno, el Emdogain, la matriz dérmica, no, ¿cuál matriz dérmica? Las proteínas de la matriz del esmalte, que es el Emdogain, se puede mezclar hoy con conectivo y se puede mezclar hoy también con matriz dérmica celular, o sea, con sustituto de tejido blando. Pero no es completamente obligatorio. O sea, se ha visto que hay una ganancia, se ha visto que ha sido mejor, pero pues bueno, hay gente que no tiene acceso al Emdogain, ¿no? Y pues bueno, tienen acceso a conectivo y no tienen ningún problema. También hay tratamientos adicionales como el uso del plasma rico en plaquetas o plasma rico en fibrina, pero estamos viendo lo que la literatura dicta de una manera más fehaciente, pero bueno, tenemos estas situaciones. Gracias por las observaciones. Ahora, la guía quirúrgica, ¿sí? Para pensar relacionada a principios biológicos de la cicatrización en procedimientos de cobertura radicular, necesitamos hablar de la histocompatibilidad, que pues bueno, la decontaminación de las superficies expuestas. Hay colegas que les gusta raspar las raíces, hasta incluso sacando como residuos, virutas, o sea, de las raíces. La verdad es que la raíz tiene que estar limpia, pues, porque pues, si el paciente tuvo sarro, cálculo, tártaro, manchas, pues hay que quitar todo estas manchas y todas estas irregularidades. Pero la realidad es que hoy la histocompatibilidad va a ayudarnos por medio de la decontaminación de la superficie. Sí, que la superficie esté limpia y que sí detoxifiquemos la superficie por medio de, pues obviamente, acondicionadores radiculares, como lo platicamos hace un momento, el Prep-Gel, el EDTA al 24%, o la tetraciclina. El EDTA, el caso del EDTA, que lo utilizamos mucho aquí en México, es muy barato, la verdad, lo utilizamos mucho en todo el mundo. Se deja 2 minutos y después de esos 2 minutos se lava. Viene una consistencia un tanto cremosa, ¿sí? Etcétera. También tenemos la tetraciclina, y se puede dejar de 3 a 5 minutos. La proporción de tetraciclina es de 3 de tetraciclina con 1 de suero para que quede un polvo un tanto más adecuado.
Pero bueno, también la otra es que quiero comentarles algo. No hay diferencia significativa con el uso de acondicionadores radiculares o sin el uso de acondicionadores radiculares. Lo que sí sabemos es que la raíz tiene que estar perfectamente limpia. Ahora, hablando acerca de la vascularización, en la vascularización dependemos de varios preceptos. Estamos viendo un video donde estamos haciendo una tunelización y bueno, una parte importante es la manipulación, ay, perdonen, ¿sí? La manipulación, cómo manejas el colgajo. Aquí si un colgajo se, se perfora o se te desgarra, puede tener grandes riesgos tus resultados. Ya veremos en algún otro seminario, pues la posibilidad de poder corregir algún tipo de perforación o cómo podemos mejorar esto. La manipulación debe ser sumamente delicada. El complejo mucogingival lo debemos de desplazar perfectamente bien, es algo que debemos de manejar adecuadamente porque va a albergar, ¿sí?, un injerto. Y este precepto que estoy aquí apuntando, el injerto debe ser más amplio, ¿sí?, que el espesor coronal de la recesión, o sea, debe de abarcar completamente la estructura coronaria. Es por eso que a veces pues, tenemos que tomar bien en cuenta algún tipo de aditivos o de tipo de biomateriales, como es el caso de las matrices dérmicas acelulares, porque las matrices dérmicas acelulares, pues bueno, nos quitan el dolor de cabeza de cuánto podemos obtener de injerto del paladar. El tema de las matrices dérmicas acelulares es que tienen que quedar perfectamente bien cubiertas y bueno, pues realmente es para evitar los riesgos. El conectivo pues puede quedar parcialmente descubierto. El otro punto importante del cual platicaremos el día de mañana, ¿sí?, con el doctor Alania, será la sutura, ¿no? La sutura, cómo debe de estar bien adaptada, el grosor de la sutura, los nudos. Sí, ayer platicamos con el doctor Pablo Urrutia de Chile, que él anudaba a veces por lingual. Yo no, en mis manos no funciona eso. Yo dejo los nudos por bucal, ¿no? Y bueno, son situaciones que tienen que ver con la vasculatura. La vasculatura lo es todo en la plástica periodontal, en la cobertura radicular. Entonces tendrás que centrarte perfectamente bien en el tipo de colgado que vas a realizar, qué tipo de incisiones vas a realizar, cómo vas a levantar ese colgado, si vas a hacer una tunelización, qué instrumentos tienes, la magnificación, la visibilidad, la asistencia del paciente, la anestesia del paciente, que el paciente también sea colaborador. Muchos aspectos que son claves, pero que, bueno, si se contemplan, puede darnos resultados bastante favorecedores, ¿no? Tenemos el otro punto, ¿sí? El otro punto es el color, ¿no? ¿Qué color tenemos? ¿Cómo está la encía con respecto al color? ¿Sí? ¿Qué fenotipo tenemos? ¿Qué biotipo también tenemos gingival? Recuerden que fenotipo es un todo, conglomera biotipo gingival y morfotipo óseo. Y el biotipo gingival, pues bueno, ¿cómo se encuentra el biotipo gingival? Y el otro punto es la mucosa alveolar, ¿no? ¿Qué tipo de mucosa tenemos, sobre todo en la posición de dónde se encuentra el margen gingival en relación a la línea mucogingival? Recordemos que la línea mucogingival pues puede estar bien demarcada, entonces vamos a tener la presencia o ausencia de tejido queratinizado, y esto es interesante porque también podemos tener factores anatómicos como el caso de los frenillos, que pueden imposibilitarnos a veces el manejo, las maniobras quirúrgicas. Entonces ya será criterio clínico si nosotros hacemos una frenectomía antes, etcétera. Y bueno, el tejido queratinizado preexistente es una parte básica dentro de esto, porque el tejido queratinizado preexistente nos va a ayudar a definir perfecto qué tipo de procedimientos tenemos. Aquí estamos viendo un paciente que tiene una recesión tipo 1 de Cairo, es clase A porque tiene bien marcada la línea cervical, pero es clase A positiva con un escalón. Ahora vemos cuánto tenemos de recesión gingival. Bueno, eso es en sentido mesiodistal, pero vamos a ver cuánto tenemos de recesión gingival. Tenemos recesión gingival 6 milímetros contra tejido queratinizado, que es muy poco. Realmente tenemos 2 milímetros de tejido queratinizado. Muy poco tejido queratinizado tenemos. Entonces, bueno, realmente lo que necesitamos es valorar esto. Ya con el tejido queratinizado preexistente, nosotros vamos a poder tomar decisiones adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo voy a ponerle pausa. Si yo tengo una recesión gingival de 6 milímetros, ¿no? Si tengo una recesión gingival de 6 milímetros que mido desde la unión cemento-esmalte o la línea amelocementaria o unión amelocementaria, como quieran, al margen gingival, si tengo 6 milímetros, pero tengo nada más 2 milímetros de tejido queratinizado, pues definitivamente un colgajo de avance coronal o un colgajo posicionado coronalmente o un colgajo desplazado coronal no va a ser suficiente. Tendré que implementar un injerto de tejido conectivo, ¿no? Sumergido, definitivamente, cubierto. Aquí una tunelización, pues probablemente
pueda tener muchas limitaciones porque tendré que cubrir bastante del injerto y pues bueno, recuerden que la tunelización, pues realmente parte de la tunelización, el tejido se encuentra fijo, estable, entonces no se puede desplazar tanto, no puede ser tan ambicioso el desplazamiento. Entonces, son este tipo de cosas que hay que evaluar. Ahora, si yo tuviera 6 milímetros de recesión y tengo 6 milímetros de tejido queratinizado, pues con el simple hecho de hacer un desplazamiento coronario, incluso con un aditivo más, como es el caso de Emdogain, pues sería más que suficiente. Ahora, el tipo de injerto gingival que voy a escoger. A veces en ocasiones a los clínicos se les dificulta mucho tomar el injerto de tejido conectivo y toman un injerto libre y lo desepitelizan. Al injerto libre o al injerto conectivo le llegamos a colocar Emdogain porque hemos visto que el Emdogain puede promover ¿sí? Factores de crecimiento como el factor de crecimiento vasculoendotelial y como el factor de crecimiento fibroblástico. Ahora, el tema es que el injerto que vayas a escoger, la toma de injerto, pues va a buscar que la adaptación del injerto sea la más óptima, de tal manera y de tal suerte que el injerto sea pues, un injerto adelgazado, un injerto que no te genere un tal engrosamiento, y es un factor perfectamente clave para la cobertura radicular. Eso es importante, el tipo de injerto, la técnica que tú tomes y que el injerto sea amplio, que sea más amplio de las recesiones que tú tienes en exposición. Recuerden que tenemos dos injertos, el injerto epitelial y el injerto de tejido conectivo. Y bueno, pues la evaluación de los factores de los resultados, pues el tejido queratinizado preexistente nos va a ayudar a tomar decisiones, así como el sellado gingival al final y las cicatrices. El tema de las descargas o liberatrices es que puede haber cicatrices queloides que puedan demeritar mucho la estética. Entonces, por eso a veces decidimos extendernos horizontalmente o hacer técnicas de sobre. También el hecho de que tú hayas colocado un sustituto o un injerto tejido blando, ya sea sustituto o ya sea un injerto autólogo, pues es importante que el volumen haya sido lo más adelgazado para que la textura sea la más adaptada como están viendo en la imagen. Y bueno, pues el siguiente reto y lo que tendremos posteriormente en PNMX Academy será cómo vamos a manejar las lesiones cervicales no cariosas cuando hay afracciones, ¿sí? O cuando hay caries, ¿sí? Cuando hay un paciente con recesiones y lesiones cervicales, esto será importante que lo podamos manejar y lo vamos a ver en PerioMX Academy. Todo esto que bueno, realmente también otro de los retos será el cómo manejar fenotipos delgados. A manera de conclusión, ahorita vamos a contestar preguntas, es la influencia de la sutura en la cicatrización. El día de mañana vamos a hablar acerca de esto con el doctor Jorge Alania y el doctor Giovanni Zucchelli en este artículo de Estética en Periodoncia e Implantología. Para el tratamiento de las lesiones gingivales, este es un artículo de 2018, se incluye que la selección de la técnica quirúrgica puede coadyuvar o mejorar la completa cobertura radicular y también la textura y el color del tejido en las zonas tratadas, incluso también los dientes adyacentes. El colgajo de avance coronal con el injerto de tejido conectivo para dientes únicos y el colgajo modificado coronal con la técnica de túnel para dientes múltiples son los métodos recomendados que tenemos hoy en día, aunque tenemos alternativas como las que habíamos comentado a continuación. Muchísimas gracias. Vamos a contestar preguntas. Recuerden que el día de mañana PerioMX Academy con el doctor Jorge Alania. Todavía no termina la sesión. Vamos a contestar preguntas. ¿En qué caso se puede dar la cicatrización queloide y cómo se puede evitar? Pues fíjate, doctora o doctor Mitch, ¿sí? La cicatriz queloide se puede dar cuando hacemos incisiones de descarga, ¿sí? Completamente verticales, puede suceder que se dé la situación como en este caso, ¿no? O sea, una cicatriz queloide, por ejemplo, aquí en el caso que estoy haciendo descargas completamente verticales o oblicuas, eh, cuando a la sutura, a este momento de la sutura, es probable que yo pueda encontrar que haya una cicatriz queloide. También todo dependerá de cómo afrontes el colgajo, cómo los bordes de la herida se afronten uno a uno, pero si los bordes quedan afrontados encima uno del otro, puedes obtener una cicatriz queloide. Si es de fenotipo delgado, ¿sí? ¿Se puede hacer un colgajo de avance coronal? Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso que te mostré, sí, ¿sí? En este fenotipo que es delgado, se puede hacer un colgajo de avance coronal previa fase 1, etcétera. Y bueno, incluso se puede hacer una tunelización, ¿sí?
con un colgajo de avance coronal, sin ningún problema, pero siempre y cuando coloquemos, cuando tienes un fenotipo delgado, tienes un biotipo delgado, es casi obligatorio colocar un injerto de tejido conectivo. ¿Se puede usar clorexidina al 2% para detoxificar? No es significativo, ¿no? La clorexidina la mandamos como enjuague hasta no más de 21 días, pero no es significativo que tú bañes con clorexidina. Con que esté limpia la raíz es más que suficiente. Saludos desde Ecuador. ¿Hay controles post como cómo se comporta el injerto a un año o más? ¿Hay retracción? Sí, claro, sí tenemos, de hecho lo vamos a ver en otras sesiones de Perio MX Academy. Hoy hablamos solo de las terapias, pero sí, a más de un año puede haber un control y una estabilización de los márgenes, o incluso el margen puede tener modificaciones, cosa que se llama creeping attachment, ya lo platicaremos. Esta técnica de tunelización solo se utiliza cuando tenemos papilas. Definitivamente sí, la técnica de tunelización es una técnica indicada, ¿sí? Cuando hay buena cantidad de tejido queratinizado interdental. Y bueno, pues ya tenemos varias técnicas como la túnel simplificado, la túnel modificado, o tenemos la túnel original. Y bueno, pues realmente aquí requerimos que también el injerto sea lo más delgado posible. Doctor, ¿recomienda combinar matriz celular dérmica con Emdogain o ya no hace falta? No, claro, sí. Siempre que podamos combinarla con Emdogain vamos a tener un valor agregado, porque recuerden que el Emdogain pues va a estimular al cemento. No hay ninguna otra cosa que estimule al cemento, como es el caso del Emdogain, hasta el momento de una manera comercial. Y bueno, pues si estamos estimulando al cemento y se está estimulando también al tejido blando, vamos a tener grandes propiedades de que haya una mayor área de nueva inserción, porque normalmente el tejido que cicatriza sobre la raíz es un epitelio de unión largo. Si el paciente no tiene los recursos para una cirugía, solo puede cancelar una restauración. A ver. O sea, aquí hay muchos pacientes que vienen a llorar, ¿no? O sea, ay, no tengo dinero, pero bien que traen un móvil. O sea, si el paciente vive en extrema pobreza en una colina o en la selva, bueno, pues ahí sí yo puedo comprender, pero aún así el paciente tiene paladar y tiene tejido. Entonces, si tiene una recesión adecuada, pues es una cobertura radicular, y aquí los periodoncistas tenemos que centrarnos a la realidad. Porque hay gente que cobra miles y miles de euros o dólares por esto, cuando pues, en ocasiones en América Latina tenemos que centrarnos en cómo estamos en la realidad y ayudar a los pacientes. Pero si llega el paciente chillando, ay, no tengo dinero para una recesión, pero traen un móvil bueno, trae un auto también, incluso trae ropa de marca y todo, está llorando por la cobertura radicular, yo no le hago el tratamiento. Yo le digo al paciente, ¿sabe qué? Yo no puedo atenderlo, discúlpeme, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, no. O sea, ahora, que si el paciente te obliga y te firma, pues no hay de otra. Pero también eso de que no tenga dinero, pues si estamos en una brigada rural, hay muchos pobres en América Latina que les gusta vivir como pobres porque reciben ayuda de todos. Pero la realidad es que a veces jugamos una doble moral con el tema de el dinero. Así que disculpen que me exalte, pero pasa mucho. ¿Qué indicaciones posoperatorias son las que debemos brindar al paciente? Que no se enjuague, que no haga buches, más bien, no, sí, que sí se enjuague, que no haga buches, ¿no? Que no beba con popotes, que no sirve, obviamente, que no haga ejercicio, que no tome alcohol, que no fume, que no coma alimentos que desgarren, que se coloque frío y calor intermitente, y nada más. Eso es todo, y se manda antiinflamatorio con colutorio de clorexidina, no se manda antibiótico. Mañana, ¿qué horario vas a hacer la videoconferencia de mañana? La clase de mañana será a las 10 de la mañana. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos en Perio MX Academy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, la sesión 14. Recuerden, el día de mañana tenemos platillo doble, ¿sí? El día de mañana tenemos platillo doble. El platillo doble del día de mañana será será el seminario con el doctor Lima y la clase con el doctor Alania. A las 10 de la mañana la clase con el doctor Alania y a las 11:30 con el doctor Lima del diseño digital de sonrisa y sonrisa gingival. Y el viernes nos vemos con el doctor Gerián González para el seminario de implante post-extracción. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a todas las personas que se conectaron. Y bueno, estamos aquí en vivo, en Perio MX Academy. Muchísimas gracias. Pásenla bonito miércoles. Quédense en casa. Bye. Muchísimas gracias. Gracias por creer. Bye. Saludos y sonrisas saludables. Bye.